y la iglesia se unió a orar, que el Señor abrió las puertas de la cárcel. Pablo estaba también, por causa del evangelio, estaba preso, estaba prisionero junto con Silas, y ellos reconociendo la gloria de Dios, adorando al que vive y reina. Si estoy libre, te adoro, Señor, dijo Pablo. Bueno, es lo que el mensaje que nos da Pablo. Si estoy libre, te adoro. Y si estoy en la cárcel, igual te adoro. ¿Y qué fue lo que el Señor hizo? Abrió la cárcel, las puertas de la cárcel se abrieron, tembló. Ese principio lo aplicamos ahora. Señor, si estoy sano, te adoro. Y si estoy enfermo, igual te adoro, Señor. Y yo sé que Dios va a hacer algo para la gloria de su nombre. Denle un aplauso a nuestro Dios, que vive y reina para siempre. ¿Quién vive, iglesia? ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? ¿Y a su pueblo? Victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bueno, estamos a mitad del mes de enero, estamos ya con miras a un nuevo año, estamos ya estamos bien adentro de este año, así que tenemos la expectativa de lo que Dios va a hacer en este año. ¿Cuántos saben que Dios va a hacer cosas grandes en este año? ¿Cuántos esperan que Dios haga cosas grandes y poderosas este año? Ahora déjenme decirle que Dios espera también que nosotros hagamos algo este año, amén. Así que lo que no hicimos el año pasado, bueno, debemos de tener, es bueno y sería bueno que tengamos la expectativa de poder hacerlo este año. Amén. Y hablando en la obra, en el servicio, en lo que Dios nos pide que hagamos. Porque de que usted trabajó el año pasado, estuvo trabajando y va a seguir trabajando. Las mamás, las amas de casa van a tener que seguir cocinando. Amén. No nos referimos al día a día, a lo diario que tenemos que hacer, sino al llamado que Dios nos ha dado. Entonces, estemos atentos a eso que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Si usted por lo menos tiene que hacer 12 ayunos al año. Por lo menos. ¿Cuántos hizo el año pasado? No me diga, pero haga cuentas ahí. Pero por lo menos usted debía de haber hecho 12. Porque la congregación hace 12 ayunos al año. Así que por lo menos usted debe ir ahí parejito. ¿Verdad? Si usted hizo 13, este año tiene que ser 14 o más. Amén. Y en cuanto a vigilia, pues lo mismo. ¿Cuántas vigilias hizo este año? Pasado. Bueno, este año nuestro pensamiento debe ser, voy a hacer más, voy a buscar más a Dios. Si el año pasado usted leyó la mitad de la Biblia, o solo el Nuevo Testamento, o solo el Antiguo Testamento, o solo leyó un libro de la Biblia, usted tiene que decir, este año voy a hacer más, voy a conocer más de Dios, voy a orar más a Dios. O sea, comenzar de esa manera. Si el año pasado solo le compartió, mire, por lo menos, déjeme decirle que por lo menos tenemos 365 oportunidades de compartir el Evangelio durante un año. Por lo menos. Esto es una vez al día, con alguien que nos tropecemos en el trabajo, hasta por teléfono lo podemos hacer. Hoy hasta por videollamada, ya no necesita ni estar físicamente. Ponme ahí en videollamada, ahí te voy a poner. Si lo hacemos cuando vamos al mercado, mira ahí la videollamada, ay, ¿te gustan esos aguacates? Mira esos frijoles, ¿te gusta eso? Ay, ve, chécame si está bien. Si lo podemos usar para cosas tan comunes y digamos en cierta manera tan vanas como eso, ¿cómo no poder hacerlo para compartirle? Ya no hay pretexto. Amén. Entonces, hagámoslo. Si usted, no sé cuántas veces usted tuvo la oportunidad de hacerlo. O sea, tuvimos por lo menos 365 oportunidades porque el Señor nos da por lo menos una oportunidad cada día que lo podamos hacer. Si lo hizo, pues gloria a Dios. Si no lo hizo y hay un número que sea menor a eso, bueno, hoy, este año, el Señor nos llama a que lo podamos hacerlo más. Amén. Alguien puede agarrar un reto grande y decir, no, yo lo hice 365, pero este año lo voy a hacer 730. O sea, en vez de que le hable a una, le voy a hablar a dos. Ya ves la diferencia que hace. En vez de una a dos, de 365 se va a 730. ¿Estoy bien en la matemática o no? ¿Verdad que sí? 730 veces. Vea, es exponencial. ¿Cuántas personas invitamos el año pasado a la iglesia? ¿Una? No, me estoy yendo a un extremo ínfimo de pequeño. Uno. Bueno, este año tenemos que hacerlo de una manera más grande.
¿Por qué? Porque en esa misma medida, yo espero que el Señor me bendiga más este año que el año pasado. ¿Cuántos fueron bendecidos el año pasado? ¿Alguien fue bendecido el año pasado? ¿Alguien recibió sanidad el año pasado? Yo necesito que el Señor siga obrando en sanidad, que me siga bendiciendo. Si le aumentaron el sueldo el año pasado, que este año lo asciendan más. Que lo hagan manager o que Dios le abra las puertas para que usted pueda ser empresario. No sé, o sea, Dios lo puede hacer. Si tenemos esa expectativa de que Dios nos dé, digo, también debemos como hijos de Dios tener esa expectativa de poder hacer algo más por la obra del Señor. ¿Amén o no amén? Compartiendo, apoyando. Hay muchas maneras como lo podemos hacer. Sé que no todos podemos los mismos días, sé que no todos tenemos los mismos horarios, pero por eso somos iglesia. Amén. Somos iglesia, pero todos trabajando, todos apoyando. Sé que Dios se va a glorificar grande y poderosamente. Aprovecho para anunciarles que este mes tenemos nuestro ayuno congregacional y lo vamos a tener no este viernes que viene, sino el siguiente. O sea, es 27 de enero. Dije ayuno. Vigilia, gracias hermana. Vigilia 27 de enero. Viernes 27 de enero, ¿qué tenemos? Y el día 5 de febrero tenemos nuestro primer ayuno del mes que viene. Amén. ¿Lo captó? ¿Qué día? 5 de febrero. ¿Y qué día vamos a tener el ayuno? 27. Ay, pastor, me estoy atorado en el ayuno. En la vigilia, quiero más ayuno que vigilia. Ok, día 27 tenemos la vigilia, día 5 del siguiente mes tenemos nuestro ayuno. Amén. Se lo voy a estar mandando al teléfono para que se recuerde. Ok. Y sé que a veces hay tantas cosas que hay en nuestra mente, a veces se nos puede llegar a escapar, pero vamos a hacer equipo y vamos a poder también hacerlo de esa manera. Bueno, vamos a la palabra. El tiempo nos avanza y yo quiero poder compartir lo que el Señor tiene para nosotros hoy en esta mañana. Y le voy a pedir que vaya conmigo. Vaya conmigo. Vaya conmigo. Ok, sí, vamos a comenzar ahí. Estaba pensando comenzar en otro texto, pero no, vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 1. Ok, cuando llegamos a ese punto, a esa carta, en el capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, Pablo le está hablando a la iglesia que está ubicada en Corinto y va a hacer referencia, él habla, ¿lo tiene ahí? Vamos a leerlo, si se pone sobre sus pies y de esa manera honramos a nuestro Señor. Y vamos a leer solamente el verso 1 de entrada, ¿ok? Y la palabra del Señor la leemos en el nombre de Él, Hijo y Espíritu Santo. Bien, y dice así la palabra del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Vamos a repetirlo de nuevo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, ahí diga conmigo, no desmayamos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu presencia, por tu misericordia, gracias por tu Espíritu. Te pedimos que nos ministres hoy de una manera particular y especial en la vida de cada uno de nosotros, conforme a nuestras necesidades y conforme al propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Glorifícate, Señor, fortalécenos en nuestras debilidades, Señor. Te presentamos nuestras vidas, nuestra casa, familia, todo lo que has puesto a nosotros delante de ti, para que seas tú, Señor, moldeándonos, quitando lo que estorba, Señor, y poniendo lo que es necesario, fortaleciendo nuestras áreas débiles, para que de esa manera podamos caminar en victoria
en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y les bendecimos de una manera muy especial. Gloria a Dios. Bueno, dice Pablo está hablando, pareciera como que, bueno, ¿de qué me estás hablando, Pablo? ¿Cuál ministerio? Bueno, para poder entenderlo tenemos que dar una miradita al contexto. Pablo está hablando acerca, lo que habla en el capítulo 3, está hablando de que somos ministros del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto es la salvación en Cristo Jesús. Ese es lo que Jesús vino a hacer. ¿Recuerda cuando tomamos la Santa Cena? Que decimos, y esta sangre es la sangre del nuevo pacto. ¿Qué es un pacto? Pues es eso, es un pacto, es un voto, es un compromiso. Es algo, es como un contrato. Entonces el Señor estableció un contrato en el que Él nos da la salvación, pero en ese mismo contrato el Señor pide algo de nosotros. Nosotros pasamos a ser contractados, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Por eso en inglés se llama contractor. ¿Quién es el contractor? El que tiene el contrato. Y el general contractor, el que tiene el contrato general. Tiene el compromiso, tiene la obligación de poder hacerlo. Que en palabras son similares, son sinónimos. Pacto y contrato vendría a ser más o menos lo mismo, en cierto sentido. Entonces el Señor dice que somos beneficiarios de ese nuevo pacto y el Señor nos manda a nosotros a poder compartir. El Señor lo dijo, Jesús lo dijo de esta manera: lo que has recibido de gracia, dalo de gracia. Entonces esa salvación que hemos recibido de gracia, tenemos que compartirla de gracia, sin esperar nada a cambio, porque a veces esperamos algo a cambio. Esperamos que Dios me bendiga, esperamos que Dios me prospere, esperamos algo. Yo estoy esperando para poder compartir, espero que Él me dé algo, que Él haga algo por mí. Nuestra mentalidad no debe de ser así, porque cuando nosotros recibimos esa salvación, no nos costó nada, ¿verdad que no? Fue el Señor, nada tuvimos que hacer nosotros. Entonces de la misma manera y de la misma manera el que nos compartió, el que nos predicó, el que nos enseñó, no recibió nada, lo dio de gracia. Entonces de la misma manera el Señor espera que nosotros estemos dándolo de gracia. Entonces, pero aquí hay algo muy importante y ahí es donde Pablo habla, cuando habla de este ministerio, a eso se está refiriendo. Porque todos los que nosotros tenemos un ministerio. ¿Qué es un ministerio? Ese es un encargo, es una asignación que tenemos de parte de Dios. Que lo que hemos recibido de gracia, lo debemos de gracia. Si hemos compartido, bueno, el Señor espera. El Señor le dio la gran comisión a los discípulos. Les dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, ya lo sabemos. Pero cuando Él se fue, les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Entonces, esa comisión que se conoce como la Gran Comisión es eso, es ese voto, es ese compromiso que tenemos con el Señor de poder compartir el Evangelio. No es lo mismo compartir el Evangelio que ser evangelista. No es lo mismo. El evangelista es el que su oficio es ese, compartir el Evangelio. Pero sí tenemos nosotros el ministerio de compartir el Evangelio. ¿Me estoy explicando? Hay una gran diferencia. Usted no es médico, no fue a una universidad, pero cuando alguien tiene un dolor, usted le comparte de aquello que ha recibido. Mira, yo me tomé un té de manzanilla y le puse esto y me ayudó para el dolor de estómago. No es médico, no es botánico, sin embargo está compartiendo porque recibimos un beneficio acerca de eso. De esa manera es que el Señor nos pide que ese ministerio que tenemos también lo hagamos nosotros. Hemos recibido la salvación, el Señor ha perdonado nuestros pecados y con eso nos ha traído paz, porque dice la palabra, reconciliados pues con Dios, tenemos paz. Reconciliados pues, sí, con Dios tenemos paz por medio de Jesucristo. Amén. Entonces ahí estamos. Entonces Pablo dice, por lo cual nosotros teniendo este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no flaqueamos, no abandonamos, no lo dejamos como punto y aparte, sino perseveramos. Diga conmigo, perseveramos. Entonces dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso
sigo en el texto, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Sigo leyendo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Entonces veamos que hay un protagonista en la tierra, en el mundo, que no permite o lo que va a hacer, va a estar trabajando para que no lo entendamos, no me resplandezca la luz de la palabra, la salvación. Pero dice aquí Pablo, y Pablo en el versículo que sigue dice algo que es muy importante y muy poderoso. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. O sea que no somos nosotros los que nos presentamos, sino presentamos a aquel que lo puede hacer. ¿Amén o no? Dice, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, cuando Cristo viene a nuestra vida, algo sucede. Eso es lo que Pablo está hablando. ¿Qué sucedió en ti? Algo sucedió en tu vida, que te cambió y te transformó. Y fue a causa de qué? De que te compartieron, no de la persona que te compartió, sino de Cristo Jesús. Y nosotros entramos ahí, en ese pacto con el Señor, le recibimos. Las más de las veces, no la primera, tuvimos que haberlo recibido una cantidad fuerte, grande de veces, para que al final del día pudiéramos escuchar la palabra de Dios. Pero nos resplandeció, y el punto es que hoy estamos en ese resplandecimiento de la luz de la palabra del Señor. Y cuando tenemos ese entendimiento es cuando entendemos ese compromiso que tenemos con el Señor. Por una razón. Porque ¿cómo comienza la Escritura? Vamos a ver aquí lo que el Evangelio hace en la vida de una persona. Lo que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas o debe de hacer en la vida de alguien que le recibe. Y vamos a Génesis capítulo 1. Rápidamente voy a ir para allá y vamos a compartir lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Y mire lo que dice ahí, verso 1, capítulo 1, verso 1, creo que hasta de memoria se lo saben muchos. ¿Usted se lo sabe de memoria? A ver, ¿quién me lo dice de memoria? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 1. ¿Qué hizo el Señor? Creó una obra creativa. Creación, diga conmigo, creación. ¿Cómo estaba esa creación? Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la creación? Nos dice Génesis, desordenada y vacía. Ahora, en cuanto a lo que es el Evangelio, nosotros entendemos somos creación de Dios. Pero sin que el Señor apareciera en nuestras vidas, nuestra vida estaba desordenada y vacía. Entonces, lo que hace la palabra de Dios, el efecto de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre va a ser causal, siempre va a tener una causa. Lo que Dios dice es para que algo suceda. Amén. Lo que Dios dice es para que algo suceda. Diga conmigo, lo que Dios habla es para que algo suceda. Cuando Dios me habla a mí es para que algo suceda en mi vida. Cuando yo hablo una palabra de Dios es para que algo suceda en la vida de otra persona. Entonces el Señor, la Biblia nos dice que estaba desordenada y vacía.
Entonces vea esto, si no hay orden, no puede venir lo demás. El plan de Dios era hacer al hombre. O sea, en Génesis, en los primeros capítulos, nos habla, aunque a veces nos enfocamos solamente en la creación, pero viéndolo bien, nos habla solamente el plan redentor de Dios para la humanidad. Pero para poder entender ese plan redentor de Dios para la humanidad, el Señor nos extiende el entendimiento para que podamos visualizar cómo comenzaron las cosas y cuál es la condición del hombre. Para eso nos lleva a Génesis. Génesis capítulo 1 al 3 nos lleva a eso, a poder entender por qué el hombre está en la condición en la cual está. Y nos enseña que en Génesis capítulo 3 el Señor habló y el Señor estableció, manifiesta y comienza a manifestar o a dar a conocer su plan de salvación que tiene para el hombre, para la humanidad. ¿Me estoy explicando? Entonces, para que hoy vamos a comenzar a ver Génesis de una manera diferente. Por muchos años lo vimos solamente como, es la manera como el Señor reveló la creación. Pero más allá de eso, Él nos está dando a conocer lo que hubo alrededor de la caída del hombre. O sea, para que podamos entender por qué el hombre está caído. ¿Me estoy explicando? El hombre está caído, hay una razón. Y vea, el Señor es enfático y nos lleva de la creación rápido. 6 días hizo la tierra. La dejó lista. Literalmente no, en 5 días el Señor puso todo, hizo todo, creó todo para en el 6.º día hacer al hombre. Entonces, ¿por qué? Nunca he pensado, ¿por qué el Señor no hizo al hombre en el día 3? ¿Por qué no lo hizo en el día 4? ¿Por qué no lo hizo en el día 5? Bueno, algunos pueden decir, bueno, no había que comiera, no había árboles, no había peces. No había nada que él comiera. Bueno, pero el hombre, realmente Dios no necesita que haya peces, comida para que el hombre coma. Israel estuvo en el desierto y no había plantas, no había peces, no había ganado, no había nada. Israel vivió 40 años. Así que vea bien, no es que sea absolutamente necesario, porque Dios nos muestra a través de su palabra que sin vegetación, sin nada, el Señor puede suplir al hombre para que el hombre pueda prevalecer, pueda permanecer. Entonces vemos a través de esto y entendemos que el Señor, lo que sucede es que hay un diseño de parte de Dios. ¿Alguien dígame? Entonces Dios no puede poner, o mejor dicho, sí, o en el corazón de Dios el Señor iba a preparar todas las cosas para que cuando todo estuviera listo pusiera ahí al hombre. Entonces, esto nos habla del corazón de Dios. Ya está todo ordenado, diga conmigo, ordenado. Ya está todo en orden, diga conmigo, en orden. Entonces, esto tiene que ver con el Evangelio, porque si mi vida está desordenada y vacía, Dios no puede poner en mí lo que Él tiene planeado para mí. Entonces, para que yo pueda recibir la bendición de Dios, Dios va a poner primero orden en mi vida y va a limpiar mi vida. Por eso es que muchas veces no alcanzamos a entender, el propósito de Dios no se cumple, no hay orden en mi vida, no ha habido una limpieza en mi vida. Vea, Dios actúa siempre, tiene una manera de hacer las cosas, Dios no cambia. Él es el mismo hoy y siempre. Y podemos entender por qué Dios hace las cosas como las hace. Por eso Pablo está hablando de que ese ministerio que Dios nos ha dado, ese trabajo que Dios nos ha dado, de poder predicar, de poder hablar la palabra de Dios con un propósito, que venga orden a la vida de las personas. Y que el corazón de las personas sea limpiado. Porque a Dios vea bien, Dios no condiciona todo lo que vivimos y todo lo que hicimos. Si hiciste esto, no califica. Si hiciste aquello, no califica. A todo aquel que cree, vea bien, aquí entra universalmente todo. A todo aquel que cree en su nombre, que le reconoce, que le confiesa, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Chaparro, alto, como sea. ¿Se da cuenta?
Y vemos ahí cuál era el propósito de Dios, poner orden en la vida del hombre y limpiar. Y nos lo enseña que desde el comienzo ha sido así. ¿Cuántos estamos ahí? ¿Me estamos entendiendo? Entonces, vea que Dios, a veces, bueno, o mejor dicho, a veces no lo razonamos. A veces las cosas las vemos como lo más natural. Pero lo natural para el hombre, lo natural, diga conmigo, lo natural, conforme al diseño de Dios, no es que el hombre esté sumergido en el pecado, sino que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo en un ambiente en el que no había maldad y no había pecado. Sin embargo, el hombre se corrompió. Lo veo de esta manera tan sencilla. El diseño de Dios es el pez en el agua. ¿Qué pasa si el pez no está en el agua? Ya lo podemos poner al sartén, ¿verdad? El pez, Dios lo diseñó, Dios lo formó para estar en el agua. De la misma manera, Dios diseñó al hombre y formó al hombre para tener comunión con él. Dios diseñó al hombre para que el hombre viviera apartado del mal. Vean, no le puso el Señor al hombre, cuando todo estaba desordenado, que había maldad o cualquier cosa. No, el Señor todo estaba limpio, clarito. ¿Cómo dice usted? Brillante así. ¿Cómo se dice limpiecito así en inglés? No, este sí me lo sé, pero hay otra palabra. Shine es brillosito. No, pero bueno, así, limpio pues. No nos metamos en problemas. Entonces, vea, razonemos en esto. Dios nos diseñó para estar en un ambiente donde todo estuviera ordenado, donde hubiera un orden. Por eso el Señor puso orden primero en la creación. Dígale a la persona que está a un lado suyo, Dios te diseñó para estar en un ambiente de orden. El problema es cuando alrededor nuestro o dentro de nosotros hay desorden. El problema nuestro es cuando estamos en desorden, ¿sí o no es verdad? El desorden rompe mi comunión con Dios. Entonces yo no puedo estar desordenado y vacío. Yo no puedo estar vacío, diga conmigo, no puedo estar vacío. Jesús lo dijo en otras palabras, vaya conmigo a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 40. Mateo capítulo 12, versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿por qué salió el espíritu inmundo del hombre? Porque en el hombre hubo limpieza, había desorden. ¿Qué hizo el Señor? Por su palabra, por la palabra de Dios, la tierra se ordenó. Estaba desordenada y vacía, y la tierra, por la palabra del Señor, a través de la palabra empezó a poner orden. E hizo el orden, amén. Entonces, es lo mismo que sucede en la vida de nosotros. Por la palabra, a través del Evangelio, el Señor pone orden en nuestra vida. El Espíritu de Dios viene a nosotros y pone orden en nuestra vida. Pero ¿qué sucede o qué sucedería si el Espíritu lo sacamos de nuestra vida? ¿Usted ha estado en un lugar donde no es bienvenido? Le voy a preguntar, a ver, alguien que me diga así rápidamente. Cuando está en un lugar donde usted sabe, es obvio que no es bienvenido, ¿qué hace? ¿Se aguanta?
Muchos decimos, de mejores lugares me han corrido, ¿verdad? Entonces vea que por naturaleza nadie va a estar en un lugar donde no es bien recibido. ¿Eso de quién cree que lo heredamos? ¿De quién cree que lo recibimos? ¿Quién nos hizo? ¿Quién nos hizo? Dios nos hizo. Y nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Si a usted no le gusta estar donde no es recibido, a Dios tampoco le gusta estar donde no es recibido. Y el Espíritu de Dios no va a permanecer en una casa, en un cuerpo en donde no es recibido. En donde me estorba, porque me estorba para hacer lo que yo quiero. Me estorba para caminar como yo quiero, me estorba para pensar como yo quiero, me estorba. El Espíritu de Dios me va a estar redarguyendo. Me va a estar diciendo, no, esto no lo hagan, no, esto es incorrecto, no, esto, pero yo le puedo decir, aquí mi vida mando yo. Entonces el Espíritu, lo primero que hace, deja de hablarte. Y comienza. Porque el Espíritu de Dios fue enviado para consolarnos. Ahora, ¿alguien ha consolado a alguien? Hay dos cosas cuando vienes a consolar a alguien. Pueden suceder dos cosas. Que la persona reciba el consuelo. ¿Cuánto le ha pasado? Viene a consolar a alguien y esa persona y se apoya. Pero hay personas que el dolor que tiene, no sé cómo lo sienten, que cuando vienes a consolarlo, te ponen una barrera. ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué haces? No puedes, o sea, es algo que tú vas a dar y que se tiene que recibir. Entonces, yo debo de saber, y eso es lo que debemos de predicar en el Evangelio, que cuando yo recibo el Evangelio, recibo ayuda de parte de Dios. Que recibo al que me va a ayudar, que el que me va a ayudar ahora va a estar en mí. Y que yo lo necesito, me conviene que esté en mí. ¿Cuánto entendemos a través de esto que me conviene que esté en mí? ¿Por qué? Porque ese espíritu es el que va a poner orden en mi vida. Ese espíritu es el que va a poner orden en mi, ayúdeme, en mi vida. Ahora, ¿qué sucede cuando usted llega a un lugar y ese lugar ya está habitado? Vamos a pensar, usted acaba de comprar una casa o rentó un apartamento y llega con todos los muebles, pero se da cuenta que cuando llega, hay alguien viviendo ahí. ¿Qué hace? ¿Se mete? ¿Qué haría? No puedo entrar. Tiene que esperar que la persona que está ahí sea desalojada. O sea, se mueva. La cosa es que deje el lugar vacío. ¿Estamos o no estamos? Entonces, por la palabra del Señor, lo primero que el Señor hace, nos limpia, saca aquello que había en nosotros, y el Consolador viene. ¿Y viene para qué? Para ayudarme. ¿Viene para qué? Para fortalecerme. ¿Estamos ahí? Entonces, estoy ahí en el texto, Mateo capítulo 12. Entonces, cuando el espíritu inmundo, que fue el espíritu que habitaba en mí, antes de que Él viniera, el Espíritu Santo es un espíritu puro, es un espíritu limpio, es santo. Pero el espíritu inmundo es todo lo contrario. Es mentiroso, es engañador, es adúltero, es peleonero, es, bueno, todo lo que usted pueda imaginarse. Tramposo, embustero, murmurador, mujeriego, borracho, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso. Entonces, eso era lo que había en mí. Viene el Señor y el Señor me limpia. Pero el Espíritu de Dios habita en mí. ¿Cómo sé que habita en mí? Lo puedo sentir. Lo puedo oír. Puedo sentir ese gozo. ¿Alguien tiene gozo? Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva,
Ríos de agua viva en mi ser. Ok, quiero decirle que no porque el Espíritu de Dios esté en mí no voy a tener aflicción. Esa es otra historia y es otra lección. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tengo aflicción? Bueno, ahorita eso no lo vamos a ver hoy, pero ese es otra historia. Si usted quiere saber de eso, véngase el próximo domingo a las 8 de la mañana y usted vamos a ser edificados a través de eso. Amén. ¿Por qué? Lo vamos a ver el próximo domingo. Ahorita lo que vamos a ver es esto. Entonces, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice, anda por lugares secos y busca reposo y no lo halla. Dice, entonces, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega, ¿cómo la halla? Desocupada, barrida y ordenada. ¿Cómo estaba antes de que el Señor entrara? En desorden. ¿Cómo está ahora cuando el Señor entra? En orden, pero vacía. Entonces nosotros no podemos, como hijos de Dios, estar desordenados y vacíos, porque el Señor habita en mí. Entonces Dios pone con su palabra, Él pone orden. Ahora, es mi responsabilidad mantener ese orden. Es mi responsabilidad mantenerme alejado del desorden. ¿Cómo lo voy a hacer? Jesús lo dijo también. Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia divina. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Entonces es posible que yo diga, y solo así nada más de fácil, solo así de fácil. Hoy oramos por un enfermo y debemos de saber que nuestro Padre que está en los cielos nos escucha. Que nuestro Padre que está en los cielos conoce nuestras necesidades. Y que el Padre que está en los cielos conoce mis debilidades. Y que cuando yo le pido a Él para que me fortalezca en mis debilidades, Él lo va a hacer. Pero yo tengo que creerlo. Marcos 9, 23 lo dice de esta manera. Al que cree, porque al que cree, todo le es posible. Entonces estamos asociados. Es importante que podamos tener esa fe. Cuando yo tengo esa fe, entonces el Señor va a venir a mi vida. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a cambiar, va a transformar mi vida. Y yo debo de saber esto, que la influencia, la presencia de Dios en mi vida va a repercutir en un cambio en mi vida. Si yo no cambio, entonces algo está pasando. Amén. Algo está pasando. Tal vez no es el Espíritu de Dios el que está en mí. Hay una buena intención, hay un deseo mío, pero quiero decirle que con buena intención no podemos cambiar. Podemos dejar de hacer algo por algunos momentos, unas horas, unos días, pero al rato nuestra naturaleza caída nos arrastra y volvemos a lo mismo. Yo necesito el poder del Espíritu Santo en mi vida para poder mantenerme en la posición de la manera como el Señor quiere que yo esté para la gloria de Dios. ¿Alguien dice amén? Entonces, por eso es importante que nosotros estemos atendiendo la voz de Dios y cooperativos con Dios. Yo debo de ser proactivo con lo que Dios me habla. Yo debo de ser proactivo en la palabra que Dios me da. Amén. ¿Para qué? Para que yo pueda tener esa victoria que el Señor tiene para mí. Para que el Señor pueda depositar en mí lo que el propósito y el proyecto de Él es para mi vida. Pero tiene que estar ordenada y vacía. Y mi vida, yo tengo que rendirme a Él para que Él ordene mi vida y ordene mi casa. Ordene mi mente, ordene mis pensamientos, ordene mis deseos. Ordenar los deseos, oiga bien, no es necesariamente que los va a desaparecer, sino les va a poner en orden. ¿Qué es tu deseo? Bueno, mi deseo es hacer lo que mi carne quiere, obedecer a Dios. Bueno, va a priorizar. Ahora mi mayor deseo va a ser hacer la voluntad de Dios. Mi carne viene después. Entonces le voy a estar jerarquizando lo que el Señor quiere que haga y voy a estar haciendo siempre lo que el Señor dice. Cuando vengo y trato de hacer lo que mi carne quiere hacer, entonces el Espíritu de Dios me va a hablar y me va a decir que los que practican tales cosas no agradan a Dios. Y entonces yo tomo la decisión de decir, yo quiero agradar a Dios porque me encanta, me fascina. Yo no puedo vivir sin la presencia del Espíritu de Dios. Entonces yo lo que necesito es hacer a un lado esas obras de la carne. ¿Cómo voy a hacer
hacer a un lado las obras de la carne, pidiéndole al Señor que me ayude. Es que soy débil. Precisamente ahí, en esa área que soy débil, yo la voy a rendir al Señor y le voy a decir: Señor, yo soy débil. Yo por mí mismo no puedo resistirme, pero fortalece mis debilidades. Y el Señor va a fortalecerme en mis debilidades. O sea, pero yo necesito anhelarlo con mi corazón, decirlo. Hay una lucha terrible, el Señor me liberta. Yo le conozco a Él. No es mi deseo, es el conocimiento de Él. Cuando Él se revela a mi vida como lo que Él es. Porque cuando Él se revela a mi vida como lo que Él es, entonces en mi corazón va a haber el deseo de que Él esté en mí. Y eso es lo que hace la diferencia. ¿Me estoy explicando? Por eso dice Juan 8:31 en adelante. Dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces a veces podemos confundir y pensar: oh, bueno, es que yo rechacé, yo dije, yo ya no voy a hacer esto y soy libre. No, dice: y si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Y eso es lo que el Señor hace. Claro, va implicada mi voluntad también. Porque si mi voluntad no está rendida a Él, ¿de dónde me levantó Él? Yo estaba caído. Yo estaba sumergido en el pecado. Salmo 40, que dice: pacientemente esperé a Jehová. Y luego dice: Él me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, o sea, de la suciedad, de la inmundicia, y que hay ahí desesperación, del pozo de la desesperación. ¿Amén o no amén? Pero ¿qué dice ahí? Él se inclina a mí. Él viene a mí. En el Evangelio nos enseña que Él vino a nosotros. Aquí en el Salmo David reconoce que no fue Él el que vino. Él clamaba, Él lo necesitaba, pero Él fue el que viene a mí. Él viene a mí. Diga conmigo: Él viene a mí. Él vino a mí y se inclinó ahí donde yo estaba. Él no espera que me limpie para tomarme. No, Él me limpia para tomarme. Él no espera que me limpie para cambiarme, para transformarme. Él me limpia a mí para que yo pueda ser cambiado y pueda ser transformado. ¿Estamos ahí? Entonces, eso es lo que el Señor quiere y lo que el Señor nos quiere enseñar hoy en esta mañana. Que el Señor va a trabajar. Sí, trabaja alrededor de mí, sí, el Señor trabaja, Él cambia los ambientes donde el Espíritu de Dios está, hay una atmósfera diferente, una influencia diferente. Pero ¿de dónde viene esa influencia? De lo que hay dentro de nosotros, de lo que hay en mí, de quién habita en mí. ¿Quién habita en mí? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios debe de habitar en mí. Amén. Entonces el Señor va a estar trabajando, el Señor nos ve. Así como nosotros vemos en un microscopio lo que a nuestros ojos no podemos ver, pero que es ínfimo, pequeño, pero lo podemos ver de la misma manera. Es una manera como podemos entender cómo Dios nos puede ver, siendo Él un Dios omnipotente, es un Dios poderoso que ve todo, pero en un momento dado, cuando concentra su mirada en nosotros, Él nos está viendo y Él ve lo más profundo de nosotros. Por eso Él puede conocer aún el origen, lo que hablábamos hace rato en la enfermedad, lo que origina ese dolor ahí. Y Él puede extender su mano de poder y sanarnos, amén, para la gloria de su nombre. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Póngase sobre sus pies. Entonces, el Evangelio es un plan de Dios para transformación en nuestras vidas. ¿Cuántos lo podemos recibir de esa manera? No es una serie de reglamentos, situaciones que nos prohíben, no puedes hacer esto, no. El no hacerlo, más que una prohibición, es el resultado de caminar en Él. Amén. No es una serie de mandamientos o de restricciones que Dios nos da para caminar en Él. No, es que cuando yo camino en Él, no voy a practicar todo lo demás. Y sé que Dios se va a glorificar grandemente en mi vida. Amén. ¿A cuántos el Señor nos ha hablado hoy en esta mañana? ¿Cuántos entendemos que necesita el Señor poner orden en alguna área de nuestra vida? Amén. Yo espero que el Señor le haya ministrado a cada uno en nuestra necesidad, que a cada uno de nosotros el Señor esté obrando en la vida de nosotros y que Dios se glorifique de una manera especial. ¿Me abre ahí el 8, por favor? Que Dios sea obrando en nuestras vidas.
Ahí donde está, cierre sus ojos por un instante. Y primero démosle gracias a Dios por su presencia. Gracias. Si tuvo una lucha para llegar hoy en este día a este servicio, dele gracias al Señor porque había algo que Dios quería revelarle a través de su Espíritu. Y digámosle, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. A veces no entendemos el por qué nos pasan tantas cosas. No entendemos, nos hacemos cruces y queremos entenderlo. Y lo vamos a entender, pero hasta el momento en que el Señor pone orden en nuestras vidas. Y nos rendimos a Él. Y le decimos, Señor, yo aquí estoy. Si el Señor le habló a usted en alguna manera en esta mañana, a través de esta palabra, ahí donde está, levante su mano al cielo. Levante su mano al cielo. Dios conoce su necesidad. Dios conoce de qué manera le habló a usted. Dígale, Señor, gracias por tu palabra. Obra, Señor, a través de tu Espíritu en mi vida. Dele gracias, dígale, gracias, porque hoy entiendo que tú eres el que pone orden en mi vida. Que tú eres, Señor, el que me ha limpiado de todo lo que había en mi corazón, para que este sea el comienzo de algo nuevo, de algo grande y algo poderoso. Señor, capacítame para el propósito que tienes para mi vida a través de tu Espíritu Santo. Hazme entender tu palabra, Señor, para poder ser capaz de poder llevar a cabo aquello, ese plan, ese propósito que tienes para mi vida. Y si por alguna razón te has estado resistiendo lo que Dios haga en tu vida, esperando o pensando que tú lo vas a poder hacer por voluntad propia, y hoy el Señor te ha ministrado que no es así, dile, Señor, te entrego. O has venido luchando en alguna área, dile, Señor, te entrego de mi propia voluntad, te entrego esta área, te entrego esta situación que hay en mi vida, esta debilidad, quiero entregártela. Mis temores, mis inseguridades, mis dudas, parecen cosas pequeñas, pero temor, duda e inseguridad corta nuestra fe, mengua de una manera impresionante nuestra fe. Cuando damos lugar a la duda, pareciera como que la fe se esfuma, como que la fe se va. Hay en nuestra mente el recuerdo de que éramos personas de fe, que creíamos, que esperábamos, pero ahora hemos dado lugar a la duda. Ahora, usted, si ha habido duda en su corazón, usted tiene que echar fuera la duda de su corazón. Diga, ahora, en el nombre de Jesús, yo echo fuera de mí toda duda. Yo renuncio a toda duda, toda inseguridad. Yo renuncio en el nombre de Jesús y me afirmo en la palabra de Dios. Y aunque no entiendo cómo obra la palabra de Dios, pero yo la recibo de parte de Dios. Y sé que va a obrar de una manera especial en mi vida, que me va a fortalecer, que me va a sanar, que me va a restaurar, que me va a corregir, que me va a exhortar, pero también de la misma manera me va a catapultar para poder alcanzar ese propósito que Dios tiene para mi vida, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, aquí estoy. Si te soy de utilidad, que ciertamente lo es, pero rídale a la Señor, Señor, quiero servirte en esa área de la manera como tú quieres que lo haga. Quiero hacerlo para tu gloria. Glorifícate, Señor. Que esta semana que comienza hoy sea una semana diferente, con una percepción de tu palabra diferente, con una percepción del reino diferente, Señor, con una percepción de lo que tú quieres hacer en mi vida de una manera diferente. Enséñame, Señor. Enséñame, revélame tu palabra. Ayúdame, quiero conocerte más para que tú te glorifiques cada día más en mi vida. Y yo quiero ser ese hombre, Señor, que dice la palabra del Salmo 1, deleitarme en tu palabra. Y el Señor dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Diga, Señor, yo quiero dar fruto en mi tiempo. Señor, yo quiero deleitarme en tu palabra. Ayúdame, Señor, ayúdame a deleitarme, ayúdame a entenderla. Trae revelación a mi vida de tu palabra. Hoy entiendo lo importante es de tu obra en mi vida. No es que yo lo voy a hacer, es lo que tú vas a hacer en mi vida para que tu nombre se glorifique de una manera sobrenatural en Cristo Jesús. Oye mi oración, Señor. Escucha mi clamor, dile. Señor, no calles, háblame, sígueme hablando como lo estás haciendo hasta el día de hoy. Porque hoy me doy cuenta, Señor,
Que a veces me siento como forastero, como si no te perteneciera, pero hoy sé que te pertenezco, Señor. Fortaléceme, Señor, y tomaré fuerzas. Lléname de tu palabra, Señor, y tendré entendimiento. No permitas que perezca, Señor, porque mi esperanza eres tú. Señor, líbrame de todas mis transgresiones, Señor, en el nombre de Jesús. No permitas que mi boca se cierre, sino que con libertad pueda yo venir delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú corriges a los que amas, pero también libertas a los que son tuyos. Y no permites que la mano del adversario ponga sobre ellos, porque tu palabra lo dice. El que es nacido de Dios, el malo, el diablo, no le puede tocar. Nos va a asustar, nos va a querer intimidar, pero no nos va a tocar por causa de tu espíritu en nosotros. Por causa de tu gloria, Señor. Por causa de nuestra determinación de servirte y de serte fieles a ti para la gloria de tu nombre. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque has enderezado, Señor, nuestros pasos. Gracias porque cuando estábamos en medio del pozo de la desesperación, hasta ahí tú extendiste tu mano, Señor. Y gracias por lo que has puesto en mi boca y por lo que vas a poner. Ese cántico nuevo lo pondrás en mi boca, Señor, para alabarte y para bendecirte. Y yo quiero ser un testimonio vivo, Señor, para la gloria tuya. Que muchos vean mi vida y crean que existe, que hay un Dios poderoso. Y que crean y que puedan, Señor, confiar en ti. Y que así como has traído orden a mi vida, lo puedas traer en la vida de ellos. Y que tu luz, Señor, prevalezca en ellos. Porque así lo dice tu palabra, que donde la luz está, las tinieblas no pueden prevalecer. Que sea la luz de tu palabra en cada uno de nosotros, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, ¿de veras? Amén. Dele un aplauso al Señor que vive y reina para siempre. Gloria, Señor. ¿Cuánto necesitamos del Señor? ¿De veras? Amén. Vamos a cantar este canto como si fuera una oración. Y vamos a decirle, Señor, yo necesito de ti. Yo necesito de tu gracia, de tu poder, de tu misericordia, Señor, sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Después de esto, vamos a tener la presentación de un bebé después de este canto. Así que le voy a pedir a mis hermanas que se vayan acercando. Mientras tanto, cantamos al Señor. Yo necesito sentir, sí, Señor, tu presencia en mi vida, tu Santo Espíritu en mí. Para mí es suficiente, sin ti nada puedo hacer, Señor, porque eres mi fortaleza. Señor, yo sé que contigo no temeré al enemigo. Las fuerzas tú me darás, Señor, y seré más que vencedor. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme, por favor, el gozo y la salvación que un día yo tenía. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón, sí, Señor, para vivir. Oh, yo necesito de ti, Señor, yo necesito sentir. Es tu presencia, es tu espíritu en nuestra vida, Señor. Devuélveme, por favor, el gozo y la salvación que un día yo tenía. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Oh, sí, Señor.
te bendecimos y te damos toda la gloria. ¿Cuándo le pueden dar un aplauso a nuestro Dios que vive y reina para siempre? En el nombre de Jesús. ¿Puede tomar su lugar por un instante? Le damos gracias al Señor por lo que el Señor está haciendo y lo que va a hacer. Amén. Venga por acá. Y voltea para allá, no para acá. Voltea para allá. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, y le damos gracias a Dios por la bendición que nos da de estar hoy en esta mañana. Y hemos venido aquí para hacer la presentación de un niño, que antes quiero leer una escritura. Y está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, en donde la escritura nos dice que Jesús, predicando donde quiera que él andaba, traían algunos niños a él, y los discípulos, que eran hombres maduros, hombres espirituales también, pero que no tenían toda la revelación del reino. Entonces ellos decían, no, esto como que es serio, como que no es cosa de niños. Así que apartaban a los niños, ¿verdad? Para que no se acercaran a Jesús. Sabemos que donde los niños están hay inquietud, los niños, hay algarabía. Es otra historia cuando hay niños, ¿verdad? Y mire lo que dice el Señor: y le presentaron niños para que los tocase. La gente quería que sus hijos fueran bendecidos también. Veían que donde quiera que Jesús caminaba y tocaba a la gente era bendecida. Sanidades, cosas sucedían. Y seguramente los niños que traían no eran niños enfermos, porque no nos dice la palabra que eran enfermos, pero los papás veían que había bendición. Y entonces ellos tenían el deseo de traerlos, y los discípulos los alejaban, queriendo hacer lo bueno, los alejaban. Y dice la palabra, y los discípulos reprendían a los que se los presentaban. Le presentaban los niños a Jesús, y los discípulos, no es el tiempo, esto es cosa seria. Sin embargo, mire cómo responde Jesús. Entonces Jesús, al ver lo que estaba sucediendo, Jesús se indigna. ¿Usted entiende eso? Indignarse. En otras palabras, se molesta, ¿verdad? Se enojó. Como que dijo, no, eso no es correcto. Y mire lo que dice Jesús. Y Él les dice a los discípulos, a sus discípulos, hoy, en ese momento, es un momento en donde la mentalidad de ellos va a cambiar de una manera radical. En donde van a ver las cosas de una manera diferente. Y el Señor espera que también nosotros veamos las cosas de una manera diferente. Bueno, entiéndame lo que le quiero decir, ¿verdad? A veces vemos a los niños no entienden. No, los niños entienden. Amén. Los niños entienden y son más receptivos muchas veces más que uno como adulto. Entonces mire lo que dice: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Cuántos queremos ser como niños para recibir el reino de los cielos? Amén. Así que hoy en esta mañana, aquí vamos a presentarnos, hermana, para que ella se presente. ¿Cuál es su nombre? Claudia. Claudia. ¿Y su apellido? Shore. ¿Cuántos le decimos bendiciones, hermana Claudia? Amén. Porque algunas veces nos vemos aquí, ni nos conocemos cómo nos llamamos. Entonces, para que usted, de su boca de ella, usted, nuestra hermana Claudia, usted al final la tiene que felicitar. Dile, hermana, felicitaciones. Venimos y la va a saludar. Y ella ha venido ahí en su corazón. Desde la semana pasada estaba el deseo de ella de que presentáramos a su niña. Pero este era el tiempo adecuado para poder hacerlo. Amén. Así que vamos a presentar a... Hola. Mire, va a pertenecer al grupo Alabanza. Viene ya uniformada. Sosténgame aquí, hermana. Sosténgame aquí. Y présteme a la niña. Venga. Va a llorar. Vaya. Mejor volteese usted al revés. Acá. ¿Y cuál es el nombre de la niña? Emily, qué nombre tan raro, ¿verdad? No, ya lo conocemos. Emily. Yaritza. Pero necesito cargarla. Bueno. No la voy a cargar. No, la vamos a cargar ahorita. No, hermana, volteese. Déjeme para que los hermanos la vean. Eso es, porque la vamos a presentar a la iglesia. Ok, ahora el propósito de presentar a los niños, desde luego, es para presentarlos delante del Señor. Amén. Como padres, entendiendo que consagrar a nuestros hijos para que ellos anden en el camino de la verdad es lo mejor que podemos darle a ellos, es la mejor herencia que les podemos dar. Pero también al mismo tiempo tenemos ese compromiso de serle fieles al Señor. Así que el deseo de nuestra hermana es loable, pero también ella debe estar consciente, y sé que lo está, por eso es importante el que ella le va a marcar la ruta a su niña.
Amén. Así que nosotros tenemos que ir delante de ellos marcándoles cuál es la ruta, y ahí es donde las cosas van a ser de una manera extraordinaria. Así que vamos a orar por ella. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy te presentamos la vida de, Señor, de esta pequeña, Señor, delante de ti. Te pido que seas tú obrando en la vida de Emily, Señor, por el poder de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, la ungimos con este aceite que es tipo de tu espíritu, Señor, pidiéndote, Señor, que seas obrando, Señor, para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Señor, hoy deshacemos y desactivamos toda estrategia del adversario, toda, Señor, toda palabra de maldad que pudiera haber sido, Señor, proclamada en contra de ella o a favor de ella, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, por tu palabra que ella te buscará, ella te servirá. Y nosotros como congregación, Señor, nos comprometemos a cobijarlas en el amor de la hermandad como iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Y apoyar, Señor, a su hija, Señor, a su mamá, Padre, en el crecimiento de ella, en el poder dirigirla, Señor, el poder enfocarla, Señor, en el conocimiento de tu palabra para la gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia diga, como iglesia, diga conmigo, como iglesia, hoy recibimos a Emily y nos comprometemos junto con su mamá a poder guiarla en el buen camino de la verdad y la justicia para la gloria de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Oraremos e intercederemos por esta familia, para que esta familia persevere en la palabra del Evangelio y pueda dar frutos de justicia conforme a su palabra nos lo pide, para la gloria de Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, le da un aplauso al Señor que vive y reina para siempre. Amén, 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 amén. Venga, Danis, venga, princesa, venga, ven tantito, venga, tantito. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús y declaro la unción del Santo de Israel sobre tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para la gloria de su nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Y has sido llamada para servir y para bendecir el nombre de tu Dios. Hoy sé que cuando tengas la edad adecuada, Dios, tú recibirás en tu corazón y creerás en la palabra de salvación. Pero ahora declaramos una cobertura sobre tu vida para la gloria de Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para la gloria de su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Le podemos dar un aplauso a nuestro Dios? Gracias. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra hermana, amén, y la cobijamos con ese amor como iglesia, como congregación. Somos familia en Cristo, amén, para la gloria de su nombre. Dios le bendiga, hermana. Felicitaciones. Dios le bendiga, princesa hermosa. Amén. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Bien. Dale un aplauso al Señor que vive y reina para siempre. El Señor siempre bendice a los niños. Amén. Y sé que a través de esa bendición y a través de esa consagración que hoy su mamá ha hecho sobre la vida de esta pequeña, Dios se glorifica de una manera grande. Hermana, sé que hay lucha y hay adversidad, ¿verdad? Siempre todos la tenemos. En el mundo hallaremos aflicción, pero confiemos en el Señor. Él ha vencido al mundo para la gloria de Dios. Levante su mano. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por tu espíritu, por tu palabra que nos ha ministrado hoy en esta mañana, por esta oportunidad que nos has dado de poder presentar a esta pequeña, Señor, delante de tu presencia en la congregación. Te pedimos que te glorifiques como solamente tú lo puedes hacer, trayendo orden, Señor, y limpieza en la vida de cada uno de nosotros. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y que la gracia, el poder, la unción de su Santo Espíritu sea contigo, tu casa, tu familia, para la gloria de Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dele un aplauso.